Buenas tardes a todos y bienvenidos al encuentro del miércoles. Hoy tenemos 20 de abril del 2022 y como todas las semanas, todos los miércoles, presentamos a grandes personalidades del habla castellana de Latinoamérica, Estados Unidos y España. Esta noche es para mí un gran placer presentar desde España a Lorena Miño, original de Buenos Aires, que está aquí para darnos una magnífica charla, como ella acostumbra hacerlo. Adelante, Lorena, bienvenida y gracias. Muchas gracias, Ernie. Bueno, gracias a todos por haber venido, a todas, porque somos todas chicas, me parece, ¿no? Me gustaría, si os podéis poner la cámara, así os veo. Bienvenida, Nuria, Agustina, otra vez, volver a verte, qué bonito. Y las demás, bueno, me gustaría, si pudiera verlas. Me gustaría también que hiciéramos una charla interactiva. Tenemos aquí un tema fascinante que creo que os ha atraído y me gustaría que hablemos entre todas de este tema, de qué sentimos en relación a este mandato interno para llegar a tener una relación con Dios, tener que esperar a mejorar un poco, ¿no? A quitar algunos hábitos que sé que no son buenos, como juzgar, etcétera, y pensar todo lo que me queda por perdonar y entender que la relación con Dios está supeditada a que algún día eso deje de estar. Tenemos ahí una terrible trampa. Si estamos esperando, si esperamos a que algún día eso deje de estar, entonces no va a dejar de estar porque es solo en relación con Dios que eso va a poder ir desapareciendo. No hay ninguna otra cosa que pueda transformar sino el amor. Y Dios es el amor. Entonces es para mí crucial, y la palabra no es casual, ¿no? Porque tiene que ver con la cruz, con el cruce de los planos y con Cristo. De todo esto vamos a estar hablando, que se puedan cruzar los planos de lo humano y lo divino, y que mi relación con Dios venga a partir de mis errores, a partir de todo eso que necesito, que quiero mejorar, que necesito corregir, ¿no? Tenemos que entender el cruce de los planos. Si no nos vemos como un ser multidimensional, que es lo que somos, entonces no se va a producir nunca el conocimiento de Dios. Otra cosa con el conocimiento de Dios, otra idea antigua de una espiritualidad anterior, era que se postergaba no solo a que yo mejore, sino a que deje el cuerpo. Nos creíamos que en el momento de dejar el cuerpo íbamos a tener ahí un conocimiento de Dios, ¿no? Y no está supeditado a eso, el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es una experiencia que tengo cuando necesito ser rescatada del sufrimiento que me produce el error de percepción, del cual necesariamente parto, digo necesariamente por estar en un plano en el que hay percepción. Si hay percepción, hay juicio. Esto explica Jesús en un curso de amor, ¿no? Que la percepción necesariamente implica un juicio, implica la dualidad, ¿no? Entonces, necesariamente voy a partir de ahí. No tengo que asustarme de esto, tengo que contar con esto
Nuestro trabajo empieza, nuestro camino espiritual, nuestro trabajo de transformación y de conocimiento profundo de mi ser, del amor y de Dios, comienza cuando dejo de normalizar el sufrimiento y aprendo a poner una pausa ahí cuando me descubro sufriendo, y en ese momento elijo ser abrazada por el amor, aceptar lo que se decía en un curso de milagros, aceptar la expiación, es decir, permitir que el amor, que es Dios, venga a mi encuentro porque yo le abro las puertas, porque yo lo llamo, porque yo me entrego a su abrazo. Porque el amor de Dios está todo el tiempo, adentro y afuera, rodeándome, pero esto no quiere decir que lo experimente. Si yo no me abro a esa experiencia, aunque esté, mi experiencia es que no está, es que no es real. Entonces, el movimiento es este. Primero, contar con que yo parto de una percepción invertida. Y por lo tanto va a haber sufrimiento. Y no asustarme por eso, no juzgarme por eso, no decirme que estoy poco evolucionada por eso. Contar con eso. Pero enseguida, cuando noto un signo de sufrimiento en mí, y el sufrimiento puede ser muy pequeño, y lo importante es que cuando mi sensibilidad está despierta y cuando mi disposición es grande, al más pequeño signo de sufrimiento ya tomo cartas en el asunto, ¿no? Un poquito de ansiedad, un gesto de preocupación, un suspiro, una tensión en el cuerpo, todo esto me está indicando que hay una percepción que está fuera del amor. Entonces, ahí la pausa y enseguida buscar el abrazo, buscar el consuelo, buscar la comprensión, buscar esa mirada que lo primero que me va a decir es: ven a mí, gracias por venir. Gracias por esa función importantísima que es la función de Cristo. Cristo es aquello que yo hago cuando voy de lo humano a lo divino. Cristo es esta función de conexión entre lo humano y lo divino. Es una función, que está latente dentro de cada uno, pero que si nosotros pensamos que no soy digna, que para encontrarme con Dios tengo que estar en un estado de mayor evolución, la función de Cristo no se activa. Y por lo tanto, Cristo no está en la tierra. Entonces, es cuando yo estoy sufriendo, que voy al encuentro de Dios, que empiezo a activar esa semilla que es Cristo en mí. Y entonces Cristo empieza a habitar al ser humano. Y empieza a esto que en el curso de amor se nos va diciendo paulatinamente, y lo vamos comprendiendo de a poco, que es que se empieza a cambiar la naturaleza del ser humano. Y empieza a suavemente emprender el camino de retorno para hacer el proyecto original, que fue la expresión del amor en la forma. Esa expresión del amor en la forma, que fue una idea maravillosa, compartida por Dios y por su Hijo, por nosotros, tenía que ver con el conocimiento del amor, tenía que ver con la expansión del amor. Era una idea maravillosa que fue de alguna manera desviándose, distorsionándose
cuando empezamos a perder la conciencia de que, a pesar de estar en formas aparentemente separadas, seguíamos en relación, que seguíamos siendo un ser unido, que el amor estaba conteniéndolo todo y que no hay realmente diferencia ni separación entre los seres. Hay diferencia en la forma por la función, pero no en la esencia. Este olvido hizo que de alguna manera la naturaleza de ese ser que estaba experimentándose en la forma fuera desviándose, así lo expresa Jesús en un curso de amor, y fue creándose de alguna manera una naturaleza falsa. A pesar de que esto parezca absolutamente imposible y paradójico, así se cuenta en el curso que sucedió. De manera que cada vez que yo voy al encuentro, al abrazo de Dios, para salir de mi sufrimiento, estoy haciendo algo en lo particular y en lo general. Estoy permitiendo que Cristo vuelva a habitar este ser, vuelva a habitar la forma. Esto es lo que se llama, lo que Jesús llama la segunda venida de Cristo. Es este movimiento que nosotros hacemos sin negar el plano en el que nos estamos experimentando, la realidad en la que nos estamos experimentando, pero a partir de ella vamos directo al plano profundo, a la verdad primera, a la verdad antes de la forma, y hacemos que se concilien los dos planos, que se encuentren, que se unan. Cuando yo me veo tentada de interpretar este sufrimiento al que el error me lleva como culpa, vergüenza, cuando me veo tentada a entrar en esas interpretaciones egoicas, Cristo en mí está latente, pero dormido, no puede actuar. Cuando tomo conciencia de que puedo hacer algo positivo con eso, de que en vez de castigarme y de sufrir, puedo rescatarme de ahí y hacer un regalo a todo el mundo a través de ese error mío. Eso en mí que decide hacer ese movimiento, eso es Cristo. Es esa parte de mí que recuerda que la unión existe, y la unión existe hoy, aquí. Y experimenta entonces directamente el amor de Dios. Y al experimentar ese amor, pero palpablemente, concretamente, lo veo en el cuerpo. Veo cómo todos los signos del miedo desaparecen y empiezan a aparecer en cuestión de segundos. Empiezan a aparecer los signos de la paz, del consuelo, de la calma, todos gestos corporales que tienen que ver con la apertura, con el soltar, con el relajar. Esto me da un conocimiento profundo y palpable del amor de Dios. Dios deja de ser un concepto, deja de ser algo lejano, para transformarse, para convertirse en ese abrazo, en ese refugio, en ese amigo incondicional, en el amor más
más grande que jamás haya experimentado. Y noto la relajación que hay en esa relación. No es una relación formal, es una relación íntima, es una relación que tiene mis propios códigos. Es una relación que habla mi idioma, que quiere mis propios gestos, que no necesita maquillaje. Cuando esta relación empieza a hacerse cotidiana, entonces todo empieza a cambiar en nuestra vida. Cuando empiezo a perderle el miedo a mis emociones, cuando empiezo a dejar de juzgar mis emociones, cuando empiezo a comprender que esas emociones que yo estoy experimentando, sean las que sean, son humanas y por lo tanto absolutamente todos los seres humanos las tienen y que no se pretende que dejemos de tenerlas, que no se pretende transformarnos en un ser que tenga solo aquellas que consideramos buenas emociones, sino que lo que tenga es una buena relación con todas sus emociones. Todas nuestras emociones provienen del amor, dice el curso de amor. Todas ellas, todos los sentimientos provienen del amor. Nos dice Jesús, no tienes ningún sentimiento que sea malo. Lo único que tiene que cambiar es tu relación con ellos. Entonces, si gracias a esa emoción que estés sintiendo, sea la que sea, esas emociones que antes juzgaba y que ahora empiezo a escuchar con respeto, un profundo respeto a eso que se mueve dentro de mí, eso que se mueve dentro de mí, que es propio de los seres humanos, viene a informarme algo. Viene a informarme que estoy necesitando algo. Esto es lo primero. Que estoy necesitando alguien que me comprenda, que estoy necesitando ser escuchada, ser acogida, que estoy necesitando atender alguna necesidad mía que he desatendido. Cuando empiezo a escuchar con ese respeto lo que siento, sin juzgar a la emoción, solo por entrar en diálogo con esta emoción, ya está ahí Dios, ya está ahí Cristo. Cristo, vuelvo a decirlo, es aquello en mí que conecta, es la función conectora que conecta lo humano con lo divino. Y a lo humano jamás lo juzga. Lo humano es perfecto así. Lo único que necesita es unirse a lo divino. Y en esa unión aparecerán todas las ventajas, todos los beneficios de eso que estaba sintiendo. Sea lo que sea ira, sea cualquier cosa que esté sintiendo. Solo a partir de este diálogo constante, cotidiano, con lo que siento, voy a poder tener como consecuencia vínculos con las demás personas que sean honestos y sanos. En palabras de Jesús sería relaciones santas con los demás. Pero solo puedo tenerlo si empiezo teniendo ese vínculo, esa relación con mis emociones, con aquello que en mí se está moviendo pidiéndome atención. Me doy cuenta de que antes lo que hacía con eso, primero, ante estas emociones incómodas, había una educación de dejar a un lado, ¿no? De no escuchar. O de querer extirpar, o de querer
modificarlas, pero desde un lugar de trabajo, de esfuerzo, en esta manera nueva que tiene que ver con la intervención de Cristo, con que aparezca el puente entre lo humano y lo divino, no hay absolutamente ningún esfuerzo. Solo se tiende un puente ante esa herida. No hay dilación de tiempo, no hay ningún trabajo, solo hay un abrazo y un efecto inmediato de esto. Entonces, yo empiezo escuchando lo que siento, lo que en mí está pidiendo mi atención y me doy cuenta de que antes no lo atendía, de que antes había sido educada para no atenderlo. Educada para ser mejor, para ser buena. El mero hecho de que quisiéramos ser buenos nos estaba indicando que creíamos que no lo éramos. Entonces, esto es algo que ahora voy a descartar. La bondad ya está en mí porque el amor ya está en mí. Entonces, adentro está todo y es perfecto como está. Lo que tengo que aprender, lo que tiene que aprender Cristo en mí, es cómo acceder a lo que ya hay en mí. Y la puerta de acceso es el error, es el sufrimiento, es aquello que está indicándome que algo quiere encontrarse con el amor, que algo quiere recibir esa corrección, esa expiación, esa modificación de la mirada, ¿no? Entonces, la escucha de las emociones, la escucha del sentir es primordial. Podríamos preguntarnos qué favorece esa escucha del sentir y qué la dificulta, qué la obstaculiza. Y enseguida nos vamos a dar cuenta de que la mente la obstaculiza, las interpretaciones, las historias, todo aquello que las teorías espirituales, todo esto se pone en el medio de lo que quiero que se encuentre, que es la conciencia y el sentir. Tenemos que entender conciencia no como pensamiento, conciencia como un mero darme cuenta. Entonces, está lo que siento, está lo que se mueve en mí y quiero que eso se encuentre de forma directa con la conciencia, con aquello que en mí quiere ver. Cuando mi experiencia sea que estas emociones que había juzgado reciben un abrazo, una comprensión como nunca antes, entonces van a querer salir. Y cada vez más todo eso que estaba tapado, todo eso que estaba oculto, enterrado, proyectado, va a ir saliendo a la superficie. Va a ir perdiendo el miedo, mis heridas más antiguas van a querer salir al encuentro. Cuando vean que no van a recibir ninguna sanción, que van a recibir el cómo no, la comprensión. Entonces esto va a facilitar enormemente el proceso. Y voy a ir entendiendo distintas dimensiones de mi ser. La dimensión humana, que parte de la distorsión de la percepción. Voy a conocer también directamente a Dios como algo que sale de mí, como una parte de mí, no un Dios lejano, no un Dios conceptual, sino el amor en mí, el amor puro, eterno, absolutamente comprensivo que sale de mí, y voy a empezar a comprender a Cristo en mí, que es esa función conectora,
entre estas dos partes de mí. Ser Cristo no es ser perfecto. Ser Cristo es ser humano, con todo lo que eso implica, con todas las emociones humanas, pero no asustarse de eso, no juzgarse por eso, no separarse por eso, sino unirse por eso. Ser Cristo es aprender a amarme por completo, amar todas las facetas de mí que antes juzgaba. Ser Cristo es dejar de temerle a Dios. Es querer vivir en Dios sin dejar de ser humana. Ser Cristo es amar lo humano, es amar el error. Ser Cristo es la manera que Dios tiene de conocerse. Esto es bastante difícil de explicar, pero tiene que ver con que el conocimiento tiene que ver con la capacidad de observar. Y entonces, cuando no existe todavía la instancia de la forma, cuando Dios está todavía totalmente unido, cuando es un solo ser, Dios no tiene conocimiento de Dios, aunque parezca paradójico. Necesita de esa separación para que entonces la conciencia crística, que es la capacidad de conocer, pueda devolverle a Dios el conocimiento de Dios. Y esto, que parecen palabras tan mayores, que parece algo tan abstracto y lejano de mi realidad, se consigue cuando yo voy a buscar consuelo ante Dios. Es ahí cuando Dios se conoce a sí mismo, cuando conoce su infinita ternura, su comprensión, sus facetas unidas. Y como cuando cualquier cosa esté unida, está al servicio de la unidad. Como todo es útil a la unidad. Todo aquello que yo había juzgado es peligroso separado, pero es útil a la unidad, unido. Y se une gracias a mí. Se une a través de mí. No hay otra manera de que se una. Entonces, Cristo no es aquello que va a venir al final de nuestro recorrido, de un largo camino espiritual, después de vidas y vidas y vidas, a fuerza de mejorar, de hoy juzgar un poquito menos, con mucho esfuerzo. No es así el camino. El camino es, Cristo es aquello en mí que hoy quiere unirse. Y aquello que eleva lo humano. Por eso en el curso de amor se habla del ser elevado de la forma. El ser en la forma es absolutamente capaz de conocer a Dios, de vivir como Dios, de vivir en el recuerdo de quién es, de traer el cielo a la tierra, de hacer que la vida sea puro gozo, únicamente si se relaciona así con lo humano. Si deja de querer juzgarlo, transformarlo y separar las emociones en buenas y malas. Bueno, esto ha sido un pequeño paseo por mi experiencia a través de la transformación que hizo en mí el curso de amor y de algunos conceptos que son difíciles de entender. El concepto de Cristo es un concepto
tan retador para la mente que no puede ubicarlo en ningún lugar concreto porque no encaja en ningún lugar, porque es Dios y es humano. Pero sin embargo, a pesar de que la mente no lo encaje y no lo comprenda con comodidad, podemos experimentarlo y podemos ir conociéndolo de forma directa. En un momento del curso, en un momento de los primeros capítulos del curso de amor, Jesús dice que nuestro único propósito aquí es la unión de lo humano y lo divino. En otras palabras, es el único propósito verdadero y fuerte de tu vida aquí, es la función conectora de Cristo. No hay otra manera de que conozcamos a Dios, de que el amor llegue hoy a la tierra. Bueno, me gustaría hacer una pequeña pausa para no aburriros, que ya llevo media hora hablando sola, y preguntaros cómo es vuestra experiencia de Dios. ¿Ha ido transformándose? ¿Es una experiencia formal, cotidiana, esporádica? En fin, me gustaría escuchar a alguien que me cuente algo de esto. ¿Os animáis? Es muy importante. Dios no es algo aislado. Plantearse la relación con Dios no es algo aislado. Todo en mi vida va a ser distinto si me atrevo a mirar esa relación. Es la relación con el amor. No puede haber amor en mi vida si no hay una relación directa y cotidiana con el amor. Entonces es algo a explorar. No sé si alguien quiere hablar, que escucho algún sonido por ahí. Buenas tardes. Hola. Hola. Muy bien. Gracias. Tengo deseo de hacer una pregunta a usted con mucho respeto. Ya sabe usted que respetar es no ofender. Usted está, imagino que usted está hablando desde su nivel, o es teórico todo lo que usted está diciendo. No, es mi experiencia. Ok, entonces la pregunta mía es, ¿usted por casualidad está iluminada? La iluminación no es un estado absoluto. Yo no me lo planteo jamás en esos términos. Nunca me lo planteo en esos términos. No me interesa esa pregunta. Okay. Sé que cada vez hay más luz en mi mente, pero no me lo planteo en esos términos. Cada vez hay más unión. Cada vez hay menos zonas que estén en lo oscuro porque no tienen miedo de salir a la superficie si van a recibir un abrazo. Por lo tanto, les da la luz, pero me parece algo antiguo, de una espiritualidad antigua, plantear el concepto de iluminación. No me lo planteo así. Qué bien. Cada vez hay miedo, de cada vez hay menos culpa, cada vez hay más
relaciones entre esas partes separadas de mí, y hay una mirada de inocencia. Ajá. Entonces, ¿qué hizo usted o qué es lo que le dio a usted esa posibilidad de tener esa conexión que usted dice tan bonita? ¿Qué fue lo que le ayudó a usted a tener esa conexión, El sufrimiento. esa claridad o eso que usted menciona? El sufrimiento. ¿No? ¿Sufriste mucho? Cuenta de que lo único que lo hacía desaparecer era el abrazo del amor. Uh-huh. La necesidad de recibir comprensión, consuelo, inocencia, la experiencia que es realmente un pedido, cuando uno, como decía antes, cuando Qué uno bonito. Cuando uno dice, no estoy dispuesta a normalizar esto, no estoy dispuesta a que esto sea la realidad, de alguna manera se abre en uno un diálogo, un pedido de quiero que llegue algo a mí que me ayude. Ok. Y esto es inconsciente, pero es real. Uno pide cuando internamente dice, no quiero sufrir más, entonces da un paso que el alma está esperando que se dé, da ese paso y el amor responde siempre a eso, aunque eso sea inconsciente, y así es como llegó a mí la herramienta que a mí me ayudó a transformar todo esto y a poner conciencia en todo esto, que es un curso de amor, pero lo importante fue esa determinación de no quiero sufrir más. Oh, qué bonito. Usted me disculpa, ¿cierto? No lo vaya a tomar a mal. Es simplemente curiosidad. ¿Sí me entiende? Quería también preguntarle, por favor, de su nivel de experiencia, ya que usted lo vive, usted lo menciona varias veces, amor, y el amor vino, y el amor. ¿Qué es el amor, por favor, desde su nivel de entendimiento o de vivencia? El amor es aquello que me comprende y me consuela y me transforma. Es lo que Te soy. consuela, te comprende y te transforma. Sí. ¿Hay alguna forma? Que da origen. ¿Hay alguna forma especial? ¿Hay alguna forma para yo o cualquiera de los que nos está escuchando pudiéramos conectarlo ahí, a conectarnos de eso? Pues yo deseo eso, yo lo deseo. Por eso se lo pregunto. ¿Usted tiene alguna sugerencia, guía u orientación para que nosotros podamos conectar con esa cosa tan maravillosa que usted menciona? He estado hablando de eso todo el tiempo. La forma es dejar de normalizar el dolor y ir enseguida a un diálogo interno en el que yo muestro lo que siento y doy espacio a que de mí salga esa voz que lo comprende. Doy espacio a que, de alguna manera, inhibo la voz que había funcionado anteriormente, que es la voz egoica, que interpretaba todo eso, y le doy espacio a la voz de Dios, a la voz del amor que sale de mí y que me dice lo contrario. Que me habla de mi inocencia, en fin, en eso consiste ser humano, de que está bien lo que siento. ¿Usted sería capaz de guiarnos
a nosotros con un ejercicio como para que nosotros pudiéramos conectar esa sensación, esa belleza, esa maravilla que usted dice? El diálogo interno, el poner, una cosa que yo hago, que yo empecé a hacer un tiempo, fue prestarle mi voz a Dios. Entonces, yo tenía tanto deseo de escuchar la voz del amor, que siempre lo ansiaba eso, y entonces me empecé a preguntar, ¿qué me diría en esta situación? Y empecé a ponerle yo mi voz, yo mis palabras, y esto es un ejercicio que permite corroborar toda esa sabiduría interna que hay, todo ese amor, cómo Dios está realmente situado aquí. Y es cuestión de inhibir la otra voz y permitir que surja la suya. Este ejercicio, yo nunca me lo planteé como ejercicio, todo surgió de una necesidad, pero es un ejercicio potente. ¿Puedo intervenir un cachito, Lorena? Perdóname. Sí. Pero en función de esto que está surgiendo y de la pregunta de Jairo, es vivir el amor ahora. Porque si no se termina transformando en algo teórico para vivir en otro momento. Y Dios está ahora. Eso es, sí. Y no hay técnicas, es este instante como se da. Eso es. Y yo jamás pensé en términos de ejercicio, jamás. Es un diálogo. Es la verdad momento a momento de lo que siento y lo comunico y escucho la respuesta. Y es un experimentarme ya no en soledad, experimentarme todo el tiempo con una voz amorosa, con una presencia amorosa dentro de mí que me resignifica todo y me lo coloca en su sitio, ¿no? Pero bueno, esto para mí no tiene nada de teórico todo esto. Lo que luego hago es poner en relación esta experiencia con los conceptos que el curso me da, porque sí, también esto me ayuda a unir mente y corazón y a entender, a darle más profundidad, ¿no? Pero todo esto viene del sentir y de cómo ese sentir es aprovechado y es, bueno, es usado, ¿no? Como puente. Bueno, gracias por tu intervención, Agustina. No, porque Dios es esto justo. Si no, siempre tenemos la tendencia de encontrarlo en otro momento. Y es esta comunicación, esta que estamos teniendo los que estamos. Y eso es tan hermoso, porque no hay otra cosa. No es esperar otra cosa, es esto. Y esto es perfecto, y así es perfecto. Sí, Nuria. Hola, ¿qué tal? Encantada, Nuria. Igualmente. Sí, me gustaría que hablaras un poco, o bueno, no sé, me ha venido, es decir, en este escuchar, ¿no? Del que hablabas de cada momento, en cada pequeña, ¿no? De esto que habla, yo soy estudiante del curso de Milagros en concreto, pero lo decías tú, ¿no? Cada pequeña cosa que surja, ¿no? O sea, aquello que dice el curso, ¿no? De cualquier gesto de incomodidad, ¿no? Lo que tú comentabas, ¿no? Claro, parece que es como, ¿no? Yo la sensación que tengo es de que tendría que estar todo el día, ¿no? Y ciertamente estoy todo el día en observación, pero igual no soy capaz de pararme en muchos momentos, ¿no? Porque hay quizás, o sea, lo que me venía era el tema este de la prisa, ¿no? Del no querer atender, ¿no? De ese querer de alguna forma escapar, ¿no? De ese momento, ¿no? De decir, esto es pequeño, ¿no? O esto de alguna forma como no es importante, o ahora no puedo, ¿no? O luego más tarde, ¿no? Ese querer escaparse. Y bueno, me gustaría que comentaras pues eso, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué dirías al respecto? Vale, muy interesante. Bueno, lo primero es que, tal como tú lo enuncias, tendría que estar todo el día. Esto suena agobiante y suena a un trabajo exhaustivo, difícil, y por lo tanto es inmediato cambiar ese enfoque.
porque ese es un enfoque que además me lleva rápidamente a la trampa de, bueno, algún día en una situación ideal, pues yo seré capaz, pero hoy no. Entonces ahí ya caí en la trampa y el ego se frota las manos, ¿no? Y hay brecha. Entonces, no te plantees, tengo que captar cada una de las sensaciones que tengo, porque no, lo importante es que aquella que capte será aprovechada y con esa sola ya está conseguido el objetivo de mi vida. Unir lo humano a lo divino, ser quien soy, conocer ya está, con una. En la medida en que eso sea gozoso, en que eso sea libre, en que lo hago porque me da tanta felicidad, pues querré hacerlo más. Pero ves que el enfoque es contrario, es al revés, ¿no? Y es más, también nos sirve observar, si no lo hago, ¿qué pasa? Es decir, es aprovechable eso también, todo sirve. Entonces, que no haya juicio, el amor es una elección, jamás es una obligación. Y solo cuando elijo otra cosa, tengo elementos para comparar y ver que el amor es preferible, pero tiene que ser una elección libre. Es como que a un niño se lo obligue a jugar con un juguete que le gusta mucho, pues no lo va a querer. Entonces, elige el que quieras. Haz lo que quieras. Y está bien que elijas uno hoy que no te gusta mucho, porque entonces verás que el otro. Entonces, cambiemos totalmente. Esto es relajado, esto es libre. El amor es la elección que al final todos haremos porque es la mejor, porque es la que más nos compensa. Entonces, sin agobios. Con una sola vez que te unas, ya está todo conseguido. Pero es tan agradable esta vivencia de amor cotidiano, de absoluta, ay, ¿cómo lo digo? Del permiso total todo el tiempo a que sientas lo que sientas, del acompañamiento además que reivindica lo que sientes, que te dice, está bien que sientas eso. Y luego la experiencia de ver que antes te estabas experimentando sola y que ahora empiezas a experimentarte unida, y no es teórico, pero sí que puedes unir el concepto después también para entenderlo más, ¿no? Y que es otra vida cuando te experimentas unido, y a la vez nunca antes fuiste más tú que en ese momento, ¿no? Hay permiso para todo, hay permiso, lo primero, para no ser perfecto, porque esa perfección tiene que ver con un ideal, y un ideal es un falso ídolo, y el falso ídolo es realmente lo que nos impide conocer a Dios, ¿no? Entonces es tan importante desechar esa imagen. Por eso hablaba también de que la palabra iluminación no resuena conmigo, porque tiene que ver con un ideal, con un falso ídolo, con un deber. No nos ayuda eso, nos ayuda más la experiencia de inocencia, la experiencia de incluso que es perfecto así. Es paradójico, ¿no? Porque hablo de error y a la vez es perfecto así. Pero es que en una dimensión es un error y en la otra no. Y sencillamente, si me hace sufrir, hay algo que corregir, ¿no? En ese sentido, no a un nivel moral estoy hablando, ¿no? Sino a un nivel de, estoy fuera de mi naturaleza. Pero ¿cómo no? Parto de ahí. Pero enseguida, con un segundo después estoy en mi naturaleza.
Y ahí es interesante tomar conciencia de esto, ¿no? Yo creo que eso suma, no es solo ahora tengo paz, ahora se fue el sufrimiento, sí, está bien, pero es más que eso. Esta es mi naturaleza. Y poner ahí la normalización ahí, ¿no? Para que cuando esté fuera de mi naturaleza chirríe, que lo note mucho, ¿no? Que escucharme a mí misma sea un placer, sea un momento de sienta lo que sienta, aunque esté sintiendo miedo, el mero hecho de que me esté escuchando lo va a cambiar todo. Entonces se irá instalando el hábito y todo esto sin esfuerzo. ¿Te sirve, Nuria? Sí, sí, tanto que me sirve, sí, sí. Me doy cuenta, ¿no? Del falso ídolo del perfeccionismo, ¿no? Que está ahí y que mi vivencia del día a día, ¿no? Pues de vez en cuando surge, ¿no? Porque sí que cada vez siento más ese Cristo, ¿no? Del que hablas, ese sentirme unida, ese sentir. Y poco a poco sí, siento que se va instalando. Entonces, ¿para qué más, no? Al final, lo que dices tú, ¿no? Todo lo que surge, todo lo que es, vale, porque todo me está ayudando a lo mismo, ¿no? Al mismo propósito. Entonces, sí, sí, muchas gracias. Sí. Yo diría, entrar en la profundidad de una experiencia es más que la sumatoria, ¿no? Salir de esa idea de cuanto más mejor, más avanzo. Vive en profundidad. Si vives en profundidad, incluso el miedo o la culpa o la vergüenza, avanzas tantísimo. Si lo puedes observar, cómo está mi cuerpo, qué me estoy diciendo, cómo se expresa la voz que me hace sentir vergüenza, la voz interna. Esto es súper valioso, ¿no? No es que cuanto más de lo otro, no es entrar profundo y capitalizar cada pequeña cosa, ¿no? Y también la experiencia de libertad me parece que es fundamental para comprender el amor. Es exactamente igual para el amor en cuanto al amor que te da y a la comprensión que te da si eliges una cosa u otra. Y tener esa experiencia, no nos lo creemos. Nos va a querer más si hacemos lo correcto, nos decimos lo correcto entrecomillado, ¿eh? Y no es verdad. Lo que pasa es que voy a terminar prefiriendo elegir amor. Y elijo amor cuando a mi vergüenza la abrazo y a la voz que la alimenta la callo y le doy espacio a la voz que me dice que no hay nada de qué avergonzarse, que gracias por unir eso al amor, ¿no? Por supuesto que este trabajo que hagamos en nosotros va necesariamente a llevarnos a tener una compasión y una comprensión hacia los demás y hacia el error en el otro que no vendría de otro lugar. Solo cuando yo puedo comprender en mí cada emoción, la veré afuera como emoción y no como al otro. Yo puedo comprender la ira en el otro, el miedo en el otro, la vergüenza en el otro, porque la comprendí en mí y no de otra manera, ¿no? Entonces esto es un cambio fundamental en todos nuestros vínculos. Estoy viendo a ver si hay algo más que me haya apuntado para hablar.
Creo que más o menos hemos tocado todos los puntos. Lorena, ¿Sí? discúlpame. Muchísimas gracias por estar. Tu mensaje es bellísimo. Verdaderamente, desde hace unos minutos que estoy preguntando qué puedo preguntarte. Y me resuena mucho algo que, no sé, lo siento que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Pero que probablemente va a haber al menos un ser que lo está preguntando. ¿Qué sucede? ¿Dónde encuentras el amor? ¿O cómo puedes explicarlos? Cuando el sufrimiento es con aquellos seres que son inocentes, como por ejemplo los niños, que tienen un ser. Son ellos los que están experimentando yo sé, yo lo entiendo, pero me gustaría que tú lo explicaras, que si es para ellos esa experiencia o es para los padres. Vale. Es un tema súper profundo. Un niño que sufre con una enfermedad o lo que sea, ¿no? Bueno, lo primero que habría que traer aquí para aliviar esta emoción que nos puede provocar de desasosiego, ver algo así, es recordar que nada puede sucederle al Hijo de Dios sin su consentimiento. Esto enseguida nos sitúa en un nivel de almas. Las almas no son esos niños que estoy viendo. Un alma puede ser un alma muy vieja, con muchísimas vidas, y que en un momento de absoluta conciencia, desde un lugar de invulnerabilidad, que es desde donde elige, y con una conciencia de todo el aprendizaje y el amor que se puede irradiar de ahí, elige una experiencia para esa vida que no es solo para él, sino también para los demás, pero nada es aislado. Es decir, a tu pregunta, ¿es para él o es para los padres? No hay nada aislado, todo está en relación. Lo importante es que ambos, los padres y el niño, son almas que han elegido y nada puede suceder. Aquí no hay azar, aquí no hay mala suerte, no hay nada de eso. Hay decisiones valientes que se toman desde un lugar de invulnerabilidad, ¿no? Y desde ahí hay una elección por esto. Pensarlo así, situarlo así, a mí me ubica en un lugar que por lo menos puedo transitar eso, ¿no? Por supuesto que voy a seguir sintiendo infinita compasión ante el dolor que veo, y eso no es inadecuado. El amor en mí, Dios en mí, es compasivo. Y si bien está viendo la realidad profunda, y por lo menos no tiene el miedo, no alimenta el miedo de estoy en un mundo en el que todo puede pasar, qué terrible, qué injusto, algunos sí, otros no, esto por lo menos está calmado, pero hay compasión, por supuesto que hay compasión ante ese dolor y ese sufrimiento. Y Cristo es compasivo también, Cristo en mí. Entonces, bueno, pues todos los movimientos que yo haga, internos y externos, irán en relación a unir esa experiencia, por ejemplo, en esto que decía, ni es para él, ni es, todo el tiempo estoy uniendo, uno los planos, hago todos movimientos de unión que hacen que de alguna manera esa experiencia esté dando provecho, ¿no? En todos los planos y a todos los niveles. Bueno, tendríamos que hablar de casos concretos para hablar de maneras concretas, pero bueno, en principio creo que esta es una respuesta así más genérica. Me importa mucho decir esto, ¿no? Que yo esté mirando el plano profundo no quiere decir que no vea también el plano ¿no? Terrestre. Entonces, si bien hay algo en mí que se calma, también hay una compasión y una necesidad de
ayudar ahí, ¿no? Pero puedo hacerlo de muchísimas maneras. La interna es la más importante de ellas, ¿no? Y es también ver en mí eso, ¿no? ¿Qué resuena en mi interior y cómo me puedo unir yo con, en fin, con lo que ahí se me esté mostrando, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Adriana. Vale, Adriana. Pues Gracias. encantada. Gracias. Bien, a ti. ¿Había alguien que escribió? No sé si... A ver. Cris, a todos. Perdón que no me muestre en cámara, me gustaría preguntar cómo puedo salir del bloqueo. Vale, del bloqueo que tengo en un sufrimiento muy intenso. Me siento muy perdida y que creo que viene de un miedo que ni siquiera sé cuál es. Bueno, Cris, es como demasiado ambiguo y genérico esto para que te pueda responder. A ver, ¿cómo puedo salir del bloqueo que tengo en un sufrimiento muy intenso? Me siento muy perdida y creo que viene de un miedo que ni siquiera sé cuál es. Bueno, empezar a nombrarte, diría yo. Empezar a poner luz. Empezar a escudriñar ahí, pero no con la mente, sino con el sentir. Yo haría esto. ¿Qué estoy sintiendo ahora? Momento a momento. Ponerle palabras. Esta cosa difusa que estás sintiendo, que empiece a tener como más asideros. Cuando se despierta, que empiece yo a poder entrar en relación con eso, ¿no? Establecer vínculos para eso. Bueno, ¿qué palabra le pondría a esta emoción cuando surge? ¿Cómo me estoy relacionando con esa emoción? En fin, te podría decir muchísimas más cosas, pero me falta información. Es demasiado abstracto esto que me estás planteando. En fin, eso si lo quieres trabajar sola, por supuesto, si el bloqueo es muy fuerte, si el sufrimiento es muy intenso, estaría bien pedir ayuda y que haya alguna persona que te ayude a conectar con la voz del amor, a ponerle palabras a esa voz del amor, porque estás escuchando a la voz del ego. Si hay sufrimiento, hay una voz a la que estás escuchando y creyendo que está interpretando la situación y que está distorsionando las cosas. Es una voz ajena a ti, si es la voz del ego, y tu propia voz, que es la voz del amor, es a la que hay que empezar a darle el micrófono. Yo haría esto. Lo primero sería que no esté tan difuminado, que se empiece a acotar esto, y luego detectar la voz del ego y sus interpretaciones, y empezar a darle espacio a la voz del amor y notar cómo te dice lo contrario, y luego fortalecer esa voz, repetirla, hacerla tuya. Pero bueno, es lo que te puedo decir con estos pocos datos que me das. No sé si te sirve. Miedo sobre todo, me pones. Vale. Te voy a decir algo muy interesante que dice Jesús en un curso de amor acerca del miedo, y que a mí me resultó súper interesante. Él dice, el miedo no es una emoción. El miedo es una forma de reaccionar ante la emoción. Entonces, lo que tú estás sintiendo no es miedo. El miedo es la forma en la que respondes a lo que estás sintiendo. Entonces, hay algo debajo del miedo.
tenemos dos maneras de responder a cualquier cosa que sintamos y a cualquier cosa que pase. Resistiéndonos, queriendo transformar eso, pero en solitario, luchando, negándolo, esto es miedo, deseando que las cosas fueran distintas, diciendo que no tendría que ser así, esto es miedo, y diciendo, pues esto es lo que hay, ¿cómo lo aprovecho? ¿Cómo voy al amor a través de esto? ¿Cómo me valgo de esto para amarme más? Ese es el amor, ¿no? Entonces, son dos respuestas, miedo y amor. Entonces, cuando tú dices miedo es lo que siento, yo te invito a mirar que miedo es la forma que he aprendido y que mantengo de responder a lo que estoy viviendo. Y que me abra a sentir y a pensar que hay otra forma distinta de responder a esto que tiene que ver con, mira, si es lo que hay, lo voy a aprovechar. Tiene que ver con rendirme a lo que hay, con dejar de luchar, con dejar de querer que las cosas sean distintas y paradójicamente empiezan a transformarme y empiezan a transformarse y empiezan a ser distintas cuando yo las aprovecho para amarme. ¿Cómo puedo amarme más gracias a esto que estoy viviendo, gracias a esto que estoy sintiendo? ¿Cómo puedo tener una experiencia de Dios? ¿Cómo puedo tener una experiencia de mi inocencia, de mi amor, de mi fortaleza, de mi esencia, gracias a esto que estoy viviendo? Bueno, gracias a ti, Cris. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Ana Belén, ¿cómo estás? No sé si lo dejamos aquí o si queréis traer algo más. Ahora, ¿no? Sí, ¿qué tal tanto tiempo? Hola, ¿qué tal? Yo nada de participar, o sea, que no iba a hablar, justo me has visto ahí y estoy bien. Y a mí el curso de amor me flipó. Yo, ya os lo comento a todos, me hice un par de retiros con Lorena y me flipó mucho. Sobre todo aprenderlo a través de las películas, ¿no? Lo que es el amor y vivir desde ahí, ¿no? Que cuando... A mí una cosa que me marcó mucho es que cuando pides algo y te dicen que no y te enfadas es saber que no era un pedir, sino una obligación, ¿no? Entonces, vivir desde ahí, ¿no? Desde ese amor y desde escuchar dónde estás en cada instante, ¿sí? A mí, de todas formas, me encantó mucho, sí. Y hoy he visto ahí la oportunidad porque estoy suscrita y digo, ¡guau! Toda leche entrado. Qué bien, qué bien. Bueno, esto de que dice Ana Belén de las películas es que yo tengo una metodología en los retiros que doy y también ahora pues lo voy a ofrecer fuera de los retiros, que trabajo con películas y a raíz de ellas pues vamos viendo todo esto. O sea, todo esto que os estoy contando de qué hago con esta emoción es... En una película es ahí, pausa, ¿qué os está pasando? ¿Qué hacemos con esto? ¿No? Es como meterme en vuestra vida y ahí donde surge la emoción, ahí ver todo este trabajo, ¿no? Ponerle palabras a todo esto que le decía Cris, ¿no? Es la oportunidad, porque al final nuestra vida es una película también, ¿no? Al final lo verdadero es lo que me cuento a raíz de lo que vivo, no son los sucesos que hay. Los sucesos son una película, pero mi vida es la manera en la que me relaciono con eso, ¿no? Entonces, esto es de lo que estamos hablando todo el tiempo, ¿no? De cómo aprovechar. Y en las películas vemos con mucha facilidad cómo situaciones aparentemente muy adversas llevan a esos personajes a una transformación que no hubiera sido posible, o por lo menos hubiera tardado muchísimo más tiempo, se hubiera dilatado,
desde una situación de más confort, ¿no? Entonces, bueno, este es el trabajo que hago, entre otras cosas, con películas. Gracias. A ti, Ana. Uy, ay, detener el vídeo. Dejaste la cámara. Guay, ay, es que... A desactivar audio era. Vale, vale. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. ¿O ganas de comentar algo? Bueno, lo dejamos aquí entonces. Gracias a todos por participar de esta charla. Me ha gustado conoceros. Y bueno, pues repetiremos cuando Ernie me convoque. Ajá. Muchas gracias, muchas gracias. Ha sido fantástico, Elena. Muchas gracias por tenerte nuevamente acá con nosotros. Y quizás algún día vamos a juntarnos a las 7 de la noche, hora de Nueva York, cosa que más personas puedan asistir. Así. Bueno, muchas gracias, te agradezco. Y al resto de los asistentes los invito a que asistan todos los miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York, para presentarle a grandes personalidades del habla castellana. Muchas bendiciones para ti, Lorena. Gracias, Gracias, agradecerle a tu hermana también por todo el apoyo que nos da. Sí. Bueno, muy buenas noches y gracias a todos. Gracias. Gracias. Adiós. Sí, un retiro por acá a Estados Unidos, please. Un retiro en Estados Unidos, bueno. Está el curso online para los que viven lejos, que también es muy interesante. Bueno, adiós. Gracias. Gracias, Bueno, gracias infinitas. Gracias.